Vamos a comenzar con la unidad número 3, que es la condición jurídica del extranjero en México. ¿Sí? Como antecedentes, van a poner música. Están en elecciones, ¿verdad? Oh. Bueno, como antecedentes, podemos mencionar que desde que el ser humano, bueno, desde antes de que éramos homínidos, antes de que evolucionáramos al Homo sapiens sapiens, que éramos homínidos, adelante, sí, adelante. Gracias. Siempre se ha tenido una noción de pertenencia a un determinado lugar. Y aún dentro de de las especies de animales que no son homínidos, también se tiene ese, digamos, sentimiento de pertenencia a un determinado lugar, o que un determinado lugar te pertenece. ¿Sí? Esto se acrecentó en la humanidad en el momento en que digamos, se constituyó el sedentarismo como base de la comunidad. Y entonces, todo lo que había en una determinada región le pertenecía a ciertas personas. Y todos los que no eran de esa región y pretendían asentarse en esa región se consideraban extraños, extranjeros, y por lo tanto debían de ser, digamos, repelidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenían derecho a los recursos que estaban en esa región. Y así nacen las fronteras, ¿sí? Es decir, de aquí para allá es tuyo, de aquí para acá es mío. Y los recursos y este territorio solamente lo puedo usar yo, ¿sí? Y las personas que pertenecemos o a los que nos pertenecen, depende mucho del punto de vista de cómo se vea, ese territorio. ¿Sí? Siempre las disputas por los territorios han sido motivo de guerra, de conflicto. ¿Ustedes saben cuál es el primer tratado internacional del cual se tiene noticia arqueológicamente? ¿No? Ya ven el internacional público, ¿no? ¿Sí? ¿No les dijeron cuál fue el primer tratado del que se tiene noticia? Ese ya podríamos decir que es dentro de la historia universal, pero arqueológicamente estoy hablando mucho más tiempo atrás. ¿No? No recuerdo el año, pero sí recuerdo quiénes participaron. Fue un tratado de fronteras entre Ramsés segundo de los egipcios y Utusili segundo de los hititas. ¿Sí? Se descubrió una estela que marcaba precisamente la división del territorio. Y aquel que violara el territorio pues iba a llevar la maldición de sus respectivos dioses. Estamos hablando de la historia antigua, ¿sí? Ramsés II de Egipto. Es el primer tratado del que se tiene conocimiento. ¿Y de qué se trataba? De fronteras, ¿sí? Siempre a los extranjeros o a los que no pertenecen a un cierto lugar
siempre se les ha tenido con esa, eh, con esa reticencia a aceptarlos. En Grecia, por ejemplo, no se podía llegar, no siendo griego, a una ciudad griega y ejercer alguna labor, alguna actividad. Debías de estar bajo el patronaje de algún griego, así se le llamaba patronaje, estar patrocinado por un griego, un ciudadano griego, y dice, yo respondo por este extranjero. Igual en Roma, bueno, Roma fue más abierto, pero Roma fue, digamos, un imperio militar. Eh, Decía el doctor Jorge Wittker que los romanos practicaron el neoliberalismo, fueron los primeros en practicar el neoliberalismo, eh, y que con eso fundamentaron mucho del éxito de su civilización, de su imperio. ¿Qué hacían los griegos, por ejemplo? Llegaban, conquistaban una región, ¿sí? Militarmente desde luego, y les pedían tres cosas a los que conquistaban, ¿sí? Primero, tributo, ¿sí? Debes de pagar un tributo a Roma. Te hacían parte del imperio y por lo tanto tenías que pagar el tributo. Dos, cuando Roma vaya a guerra, tú vas a cooperar con soldados. Y tres, caminos abiertos a los comerciantes romanos. No se les podía cobrar ningún impuesto, ningún peaje a los comerciantes romanos. ¿No les parece muy conocido a lo que hace Estados Unidos hoy? Libre comercio, ¿sí? Va a guerra a Estados Unidos y ahí van todos a ayudar a Estados Unidos. Y los tributos se pagan con dólares. Y a los empréstitos que te da el Banco Mundial, en todo caso que autoriza Estados Unidos. ¿Sí? Pues básicamente los romanos practicaban el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque a los que conquistaban, ¿qué les decían? Te voy a dejar conservar tus leyes, ¿sí? Te vas a regir por tus propias leyes, vas a conservar tu gobierno, menos tu jefe me lo llevo secuestrado a Roma, pero tu forma de gobierno, y vas a conservar tu religión, ¿sí? O sea, no te voy a pedir que cambies por Roma, tú vas a seguir igual, simplemente me vas a ayudar con esas tres cosas, ¿sí? Soldados, tributo y libre comercio. Era tan importante el comercio y, digamos, la movilización de comerciantes y de tropas y de militares, que los caminos se volvieron una parte esencial de la ingeniería romana. Y los caminos romanos siguen todavía existiendo, ¿sí? También hechos estaban los caminos romanos. Pero bueno, durante la Edad Media hay una retracción de las sociedades en vez de los grandes imperios. Había grandes ciudades-estado, por ejemplo, ¿sí? Ciudades amuralladas, aquellas ciudades que vemos de los caballeros, donde están todas las personas viendo atrás de una muralla, pues básicamente es de la Edad Media, de la Edad Media Baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque era demasiado violento en aquel entonces, todos se querían aprovechar de todos. Entonces tenían que esconderse atrás de murallas, de ahí nacieron las ciudades-estado. No era así un estado como tal, con varias ciudades, sino una sola ciudad era un estado. ¿A cargo de qué? A cargo de un señor feudal. ¿Sí? Y los siervos no podían pasar de un feudo a otro sin el consentimiento del señor feudal. Tenía que haber un consentimiento y tenían impuestos, tenían el impuesto de aduana, el de mano muerta, ¿sí? El formarriazo, los siervos. El de aduana y de mano muerta se refieren a que no podían heredar, o si heredaban tenían que darle un gran porcentaje a los señores feudales, a los siervos, que llegaban a siervos a tener bastante dinero.
pero entonces seguían perteneciendo al señor feudal. Y el derecho de forma real también lo conocemos como el derecho de pernada, o aquellos que han visto la película de Corazón Valiente. ¿Sí han visto la película de Corazón Valiente? ¿No? Donde sale Mel Gibson, ¿sí? También se le conoce como el derecho de prima nocte, ¿sí? Es decir, que el señor feudal, cuando se casaba uno de sus siervos o de sus siervas, ¿sí? El señor feudal tenía el derecho de pasar la primera noche con la esposa recién casada, ¿sí? Y de ahí desarrolla toda la trama de la película de Corazón Valiente. Hay un libro que se llama La Catedral del Mar. Ese libro se hizo una miniserie que estaba en Netflix, no sé si siga en Netflix. Está más o menos adaptada al libro. Si lo leen, si quieren leer, conocer la historia más bien, les recomiendo más leer el libro. Si no quieren leer el libro, pues está la miniserie de Netflix. Está escrito por un abogado español ese libro, el autor es un abogado español. Y a mí lo que me interesó mucho de ese libro es que habla tanto de este derecho de pernada, ¿sí?, como del derecho de cómo se movían eh, los siervos dentro de los feudos, cómo migraban los siervos en los feudos. Y, por ejemplo, en Barcelona, la ciudad condal de Barcelona, que estaba a cargo del conde de Barcelona, era una ciudad de libres y libertos. Y cuando llegaba un siervo que había escapado de su señor feudal y llegaba a Barcelona, para que pudiera estar en Barcelona necesitaba, digamos, la misma protección que utilizaban los griegos, el patronaje. Estaban que un ciudadano libre de Barcelona lo tuviera bajo su cuidado, porque durante un año ese siervo que llegaba no podía trabajar, no podía competir con su trabajo con los ciudadanos de Barcelona, ¿sí?, porque era extranjero. O sea, los extranjeros no podían competir con los de Barcelona, ¿sí? Tenían que cuidar precisamente las fuentes de trabajo de los ciudadanos barceloneses. Entonces, durante un año no podía trabajar y tenía que estar mantenido por un ciudadano libre de Barcelona. O sea, era difícil que alguien, oye, pues ¿cómo te voy a mantener un año sin generarme ningún ingreso, verdad? Pero bueno, en la novela sí se trata, es una cuestión histórica. Si durante ese año llegaba el señor feudal y reclamaba al siervo, ¿sí?, Barcelona se lo entregaba. Aquí está tu siervo, ¿sí? Toda vez sigue siendo de tu propiedad, aquí está, durante un año, conforme a las leyes de Barcelona. Pero si pasado el año llegaba el señor feudal a reclamar el siervo que se había refugiado en Barcelona, Barcelona lo consideraba su ciudadano y le decía, no te voy a entregar a ese siervo porque ya es un ciudadano de Barcelona. Ahí estamos hablando de que ya se había naturalizado. Ese siervo ya se había naturalizado como ciudadano liberto de Barcelona. Y en dado caso de que el señor feudal que reclamaba a ese siervo llegara a las armas, el conde de Barcelona salía a defender con las armas a su siervo. Yo digo, a su ciudadano más bien, a ese siervo que ya era ciudadano de Barcelona. Entonces, dentro de la propia novela se ven muchos aspectos, y aparte de cuestiones penales, criminales, ¿no?, de los delitos que se cometían. Y les digo, aquí lo interesante es que hay ciertos matices jurídicos allí escondidos en la novela, y que te das cuenta porque es un abogado el que la escribió, e hizo una investigación histórica sobre las instituciones jurídicas que prevalecían en aquel entonces.
Y así pasa la Edad Media y no es hasta básicamente ya entrado el Renacimiento donde empieza a suavizarse esto de los extranjeros, porque los extranjeros todavía pagaban lo que era el impuesto de mano muerta o el derecho de auban, es decir, de poder heredar. Entonces se les redujo durante el Renacimiento y no viene un cambio significativo sino hasta la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1700 tantos en Francia, ¿sí? Donde ya se considera a todas las personas que son iguales. Ya durante la Primera Guerra Mundial hay unas convenciones en La Habana sobre el derecho de los extranjeros, ¿sí? Y ya esa está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Con la Carta de las Naciones Unidas, que ya empieza esto a modificarse, ¿sí? En donde básicamente ya la extranjería se reduce a meras cuestiones administrativas y de poblacionales, ya no tanto a que ya no puedas aprovecharte de los recursos, porque a eso se refería a la extranjería, básicamente, a impedir que un extranjero se aprovechara de los recursos o le quitara el trabajo a los que pertenecían, a los que estaban asentados en una sola región. ¿Sí? Bien. Condición jurídica del extranjero en México. Con lo que es la reforma, más bien la nueva ley de migración del 2001, ¿sí? Creo que sí, 2001, 2011, ¿sí? No me acuerdo, te lo digo, se me fue. 2011, ¿sí? Viene a hacer un cambio radical en cuanto al derecho de extranjería aquí en México, basado sobre todo en este artículo primero. Dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que en esta Constitución se establecen. Con ese cambio que se le pretendió dar a la Constitución de un positivismo a un naturalismo, estas reformas alcanzaron a también, digamos, o estas tendencias de respeto a los derechos humanos, sus garantías, alcanzaron a lo que era la extranjería, el derecho de extranjería aquí en México, ¿sí? Anteriormente, con el derecho positivo, también se les daba esa posibilidad a los extranjeros, porque si se fijan, aquí ya no se menciona o no se hace ninguna distinción entre nacionales y extranjeros en este artículo primero, ¿sí? Dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, todas las personas, sin distinguir nacionales o extranjeros, tienen derecho a esta protección, ¿sí? Cuyo ejercicio, dice, no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y sí hay ciertas restricciones hacia los extranjeros, de ese mismo nivel constitucional, ¿sí? Hacia que los extranjeros no pueden tener los mismos derechos o prerrogativas que los mexicanos. Pero en general, lo más básico, que deben ser tratados igual que los mexicanos. Dice el artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. ¿Cuáles son las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional, compañeros? ¿Qué? ¿Cuáles son las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional?
Así es. Y determinan quiénes son mexicanos por nacimiento y quiénes son mexicanos por naturalización. ¿Sí? Es decir, todos aquellos que no sean mexicanos por nacimiento o por naturalización, ¿sí? Van a ser extranjeros. Y vuelve a ratificar, gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Esta tendencia de los derechos humanos alcanzó este artículo 33. Anteriormente, los extranjeros podían ser expulsados del país sin esta previa audiencia, sin el derecho de audiencia. Si el presidente decía, ese extranjero se me va, el Ejecutivo de la Unión tenía esa facultad de expulsarlo del país, sea cual fuere su condición de estancia en el país. Si el presidente de la República decía, yo considero nociva la permanencia de ese extranjero aquí en México, se va inmediatamente. ¿Sí? Hay una... no tengo la certeza, se dice, es como de esas leyendas urbanas jurídicas, que uno de los hermanos, ¿cómo se llaman? De los Arellano Félix, no era mexicano, ¿sí? Era extranjero. Uno de los últimos que sobrevivieron y que lo agarraron aquí en México. Lo agarraron en el sexenio de Vicente Fox. Lo aprendieron. Y entonces Estados Unidos dijo, bueno, pues hay que pedir la extradición, porque lo estaba pidiendo Estados Unidos, la extradición. Lo estaba pidiendo para juzgarlo a este hermano uno de los menores de los Arellano Félix. Pero entonces se dice que como era extranjero, no era mexicano, ¿sí? Vicente Fox le dijo a Estados Unidos, no, espérate, ¿para qué pides la extradición? ¿Sabes cuánto tiempo se va a tardar la extradición en concederse el procedimiento? Meses, ¿sí? Meses se va a tardar. Bien sencillo. ¿Es de nacionalidad norteamericana? Sí. Lo expulso. Tengo facultades para ir así. Se ahorraron un procedimiento de extradición, el presidente lo expulsó y lo mandó directamente a Estados Unidos. ¿Sí? Ahora ya no, ahora tiene que haber una previa audiencia. Y dice, los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Una de las prohibiciones más visibles hacia los extranjeros. ¿Quiénes son los únicos que pueden inmiscuirse en los asuntos políticos del país? Los ciudadanos mexicanos. ¿Y quiénes son los ciudadanos mexicanos? Las personas, hombres y mujeres, mayores de 18 años de nacionalidad mexicana. Y muchas veces vamos a encontrar que esto de lo político pues tiene una línea muy, muy delgada. Hace algunos años existe una asociación civil que se llama el Parlamento de Colonias, que uno de sus objetivos es buscar mejorar las condiciones de vida de las colonias de Guadalajara, impugnando por mejores servicios públicos, como alcantarillado, vías públicas, alumbrado público, seguridad pública. Y hace algunos años su presidente era un extranjero, un alemán, un residente permanente. Y se ponían hasta hacer manifestaciones. Entonces yo me puse a pensar, esas manifestaciones que está haciendo este alemán, está organizando este alemán, que es el presidente del Parlamento de Colombia, ¿es un acto político o es un acto, digamos, de justicia social? Que se ponen a manifestarse, a hacer plantones, marchas, detener las vías, ¿sí? Exigiendo mejores servicios públicos. ¿Ustedes qué creen? ¿Eso es una cuestión política o es una cuestión de justicia social?
límites de justicia o luchas sociales pues incluyen política, pues en su forma. Ajá. En el lo mismo. Porque si la residencia permanente tiene institución extranjera, no tiene derecho a servicios públicos, seguridad pública, alumbrado público, batería, agua potable. Tiene derecho, tiene derecho. Entonces, por eso digo que a veces es muy fina, muy delgada la línea para poder diferenciar de actos políticos y actos de justicia social, como eso. No podemos separar. Si eres el presidente, el Parlamento de Jóvenes y su objetivo es precisamente impugnar esos servicios y está manifestándose al respecto, es político o es de justicia social. Pero bueno, se los dejo para su reflexión. En este sentido, entonces, el derecho de extranjería se limita al respeto de los derechos humanos y las garantías constitucionales, a establecer políticas migratorias y poblacionales. ¿Sí? ¿Cuáles son las políticas poblacionales? Normas jurídicas que regulan el ingreso y la estancia de los extranjeros en México, que son medidas de carácter administrativo y de orden público y regulan las actividades del extranjero en México. Para los extranjeros que ingresan de forma regular y tienen una estancia regular en México. Ya no digo ilegal, ¿sí? Porque hace algunos semestres un compañero de ustedes, un alumno de ustedes, en aquel entonces, activista de la ¿cómo se llama? De esta asociación civil FM4, me regañó, porque yo decía que eran los extranjeros ilegales. O sea, no, maestro, es que ninguna persona es ilegal. Y dije, pues sí, en cierta forma sí, ninguna persona es ilegal. Y voy a procurar de aquí en adelante referirme como una estancia regular, aunque tampoco, o personas con estancia irregular. Decía, aunque, bueno, tampoco hay personas regulares y personas irregulares. Los hay feos, pero eso no quiere decir que sean irregulares. Pero bueno, se entiende que es hacia la estancia de la persona en un determinado territorio. Entonces, dentro de lo que es políticamente correcto, pues referirnos a ellos como personas con estancia regular o irregular en el país. ¿Sí? No se vaya a enojar la memoria de mi querido alumno que me regañó. Digo, lo acepten, pues, dentro de lo correcto. ¿Sí? Que hay otras cuestiones políticamente, que se consideran políticamente correctas, que no las acepto, pero es así. El extranjero se interna en territorio nacional con una autorización administrativa que conocemos como visa. ¿Sí? Se otorga con base a la calidad migratoria que el extranjero solicite y acorde a las políticas poblacionales. El Estado está encargado de regular el ingreso y estancia de los extranjeros. Hace también ya algunos años platicaba con el delegado del Instituto Nacional de Migración aquí en Jalisco, y él me platicaba que habían parado y ya no estaban otorgando permisos de entrada a los coreanos. Los coreanos del sur, dice, están inundando Guadalajara. Así de coreanos, te vas de todo lo que es Obregón y esas donde venden la ropa y todo eso, los comercios, está inundado de coreanos. Inundado. ¿Por qué? Porque les gustó venirse a México. ¿Sí? A los coreanos del sur, porque a los del norte no los dejan salir. Que si los dejaran salir, me imagino que también se vendrían. México tiene una gran tradición de recibir extranjeros, ¿no? Aun y cuando se diga que México no es, que es un poco clasista y que no es racista, yo me atrevo a decir lo contrario. México todavía sigue siendo racista, ¿sí? En muchos aspectos, en muchos aspectos. A lo mejor ahorita ya no se siente tanto o está cambiando la percepción de la propia sociedad, de las comunidades en cómo vemos a los extranjeros.
¿sí? Pero en el siglo antepasado los extranjeros pues, eran mal vistos, realmente. ¿Sí? Hay historias terribles de, por ejemplo, los chinos aquí en México, de cómo el Estado los persiguió y los masacró, que hubo genocidios de chinos por parte del Estado mexicano, genocidios de chinos aquí en México. ¿Sí? También he notado que a los negros, por ejemplo, no se les quiere mucho aquí en México. No se les da una buena aceptación. Sí, compañero. Pero ahorita está la situación de que muchos haitianos y salvadoreños están aquí en México, ¿no? Y se les olvida así. Sí, no, yo digo cuestión ya lejana, no las están aquí. ¿Sí? No sé aquí en Guadalajara, por aquí en Guadalajara no tenemos mucho contacto con las personas de raza negra. En mi secundaria había dos de raza negra. Entonces, me era rarísimo. Pero nadie les hacía el curso, los discriminaba. ¿Por qué? Porque eran tan únicos, ¿sí? Pues eran cuates de pocos. Pero no sé las demás regiones. O sea, a mí no me disgusta. No siento ninguna aversión, ninguna de ninguna clase. Los ustedes, su familia, conocido gente que odia a los negros, que no los conocido. Si la verdad está raro, o sea, vamos a ver, vamos a ver. O sea, no son de clase. Pero, les digo, bueno, ya cambiamos de tema, ya estamos en cuestiones de racismo, ¿no? Pero sí, volviendo a lo de los coreanos, me comentaba el delegado que habían tenido que parar la solicitud de permiso de entrada porque venían a Guadalajara. Dice, un montón de coreanos. Me decía, ¿quieres ganarte una lana en cuestiones migratorias? Aprende coreano. Dice, hay un chico de broncos con migratorias. Aprende coreano y vas a ver. Dice, se las arreglas y vas a ganar un chingo de lana. Sí, estoy hablando de hace 15 años, 20. Sí, que hubo un boom de coreanos. Y todavía siguen atrayendo. Hay una chica que me sale muy seguido en Facebook, una coreana en México y fascinada con México. ¿No? Está bien. Y eso hace publicidad para que todos quieran venir a México. ¿No? Pero bueno, eso ya se verá. Entonces decíamos que esta facultad del Estado a restringir el ingreso a los extranjeros se basa en estas políticas poblacionales. Espérame, ya no voy a permitir más entradas de coreanos porque van a ir a Guadalajara. Ya está saturado, ya la política poblacional ya no va a estar. Yo me imagino, sí, a lo mejor era un poco también discriminatorio prohibirles el ingreso, pues simplemente por ser coreanos. Estoy seguro de que si un montón de gringos pues, pidieran la entrada para irse a Jijic o canadienses, no se la negarían. Y eso que a Jijic ya es un pueblo gringo canadiense, bueno, es un pueblo del norte, ya no es de México, ¿no? Básicamente está lleno de gringos y canadienses aquí, pues no creo que se los neguen. Pero bueno. Pasamos entonces a lo que es la ley de migración, dice publicada el 25 de mayo de 2011, donde ya se cambian ciertos aspectos o parámetros de la ley de migración. La anterior ley de migración era demasiado dura. Les comentaba que se quejaban de que las leyes migratorias de Estados Unidos son muy duras. La ley anterior a esta era mucho más dura, la ley mexicana, en cuanto a los extranjeros, mucho más dura, era terrible. Dice el artículo primero, las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos mexicanos y al tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales.
Y ese es el objetivo de la ley. Se ve muy bonito el primer artículo, dice, mira qué bonito. Regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros en el territorio nacional, el tránsito y la estancia de los mismos, el tránsito. ¿Sí? En un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos. Hoy estaba viendo en la mañana las noticias de una manifestación de africanos. Pues estaban quejando que en San Cristóbal ya no había nada que hacer, no había trabajo. Querían que los dejaran pasar por México para ir a Estados Unidos. ¿Cuántas no tenemos visto en los últimos 2 años de represión, de agresión contra los migrantes que quieren transitar por México para llegar a Estados Unidos? Yo a veces me pregunto, ¿estará aplicando este artículo primero de la ley de migración? Acorde a lo que dice el artículo 33, a lo que dice el artículo primero constitucional, que se le deben de respetar, proteger y salvaguardar los derechos humanos de estas personas migrantes. Habrá cambiado la ley, los principios que marca la ley, pero realmente la aplicación y ejecución de estas normas siguen todavía como si estuviéramos en la anterior ley, es decir, represiva y restrictiva, porque la anterior ley sí era represiva y restrictiva hacia los migrantes. Y esta se supone que es más abierta, más respetuosa a los derechos. ¿Dudas o preguntas? ¿No?